Nuevamente un saludo, chicos. Este nuevo tema que vamos a tratar es número atómico, número másico y símbolos de los elementos. Presento a su profesor Alejandro Landa. Comenzaremos definiendo conceptos que seguramente ya habrán visto anteriormente, como lo son número atómico, número másico o número de masa. Agregamos número de neutrones y símbolo atómico de los elementos. Primero, el número atómico es igual al número de protones del núcleo, el cual a su vez es igual al número de electrones que giran a su alrededor. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico. Como ya lo habíamos visto, Dalton postuló que los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. Sin embargo, hoy sabemos que átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes. Además, los átomos de igual número atómico tienen propiedades químicas idénticas, aunque tengan masas diferentes. Entonces, para concluir, el número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento y este permanecerá invariable. A su vez, este se representa con la letra Z. El número de masa, que se representa con la letra A mayúscula, es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento, con la excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones. Todos los demás núcleos atómicos tienen tanto protones como neutrones, y en general el número de masa está dado por el número de protones más el número de neutrones. El número másico se expresa en unidades de masa atómica. La unidad de masa atómica se define como la 12ª parte de un isótopo de carbono 12. La masa atómica de un protón, medida en unidades, corresponde a 1, para el neutrón corresponde a 1 y para el electrón corresponde a 0. Esto no quiere decir que no posea masa, simplemente quiere decir que comparado contra la masa del protón y el neutrón, su masa se considera despreciable. El número de neutrones es un número que se va a calcular de manera indirecta, y este es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico, y se representa con la letra N. Tanto el número atómico, el número de neutrones y el número de masa deben ser enteros positivos. Los símbolos de los elementos son la base del lenguaje químico, ya que un símbolo representa al átomo de un elemento. La representación de los elementos por medio de símbolos se le debe a John Berzelius, quien propuso que el símbolo de los elementos correspondiera a la primera letra de su nombre, y si existiera repetición de símbolos, entonces se agregaría una segunda letra. La primera letra siempre debe ser mayúscula y la segunda minúscula. Los nombres de los elementos más antiguos y su símbolo provienen de su nombre en latín, como hydrogenum, kalium para potasio, natrium para sodio, hydrargius para mercurio y sulfur para azufre. Un símbolo encierra una gran cantidad de información, pues nos ayuda a identificar un elemento y también puede representar un átomo de un elemento cuando se emplea en la fórmula de un compuesto. La forma aceptada para denotar el número atómico, el número másico de un elemento es como se representa a continuación. Ponemos el símbolo en mayúscula y minúscula con una X, número de masa sería donde está la posición de la A y número atómico en donde se encuentra la Z. El número de neutrones es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Este, como ya les había mencionado, es un valor indirecto. Vamos a aplicar lo anterior en unos ejemplos. Aquí tenemos berilio, que tiene un número atómico de 4 y un número de masa de 9. Para calcular el número de neutrones que están presentes en ese núcleo de berilio, tenemos que sacar la diferencia de 9 menos 4. Esto nos da como resultado 5. Para concluir entonces, sabremos que este átomo de berilio tiene 4 protones, 4 electrones y 5 neutrones. Aquí tenemos otro ejemplo, un átomo de cloro que tiene un número atómico de 17 y una masa de 37. Entonces, el número de neutrones será la diferencia entre 37
menos 17 y el número total de neutrones será 20. Entonces, como concluimos, tenemos 17 protones, 17 electrones y 20 neutrones. Continuando con el tema, vamos a hablar de núclidos, dentro de los cuales se encuentran contemplados los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Seguramente ya han escuchado hablar de los isótopos, pero primero tenemos que definir qué es un núclido. Se entiende por núclido a todo átomo de un elemento que va a tener una composición nuclear definida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un número de protones y de neutrones definidos, es decir, estos no van a variar. Ahora vamos a hablar de los isótopos que ustedes ya conocen. Estos también son llamados hílidos y son núclidos de un mismo elemento. Poseen igual número de protones, pero diferente número de neutrones y diferente número de masa, por obviedad. Poseen propiedades químicas iguales y difieren de las propiedades físicas. Iso proviene de igual y topo proviene de lugar. Entonces podemos concluir que tienen un igual lugar en la posición de la tabla periódica. Estos pueden ser naturales o artificiales y pueden llegar a ser inestables o radioactivos. Cuando son radioactivos se denominan radioisótopos. Ejemplos de ellos son los siguientes. Aquí se representa el símbolo de litio y tenemos que tiene 3 isótopos. De los 3 isótopos, observen que los 3 tienen el mismo número atómico. 3 corresponde a la posición de litio en la tabla periódica. Sin embargo, el número de masa se ve alterado. Tenemos de izquierda a derecha en orden creciente 6, 7 y 8 como número de masa, lo cual quiere decir que difieren únicamente en número de neutrones. A estos los vamos a conocer como isótopos. El siguiente tipo de núclido a estudiar son los isóbaros. Estos son núclidos de elementos diferentes y poseen igual número de masa, pero diferente número atómico y diferente número de neutrones. El término isóbaro proviene de iso, que significa igual, y baro, masa, es decir, los isóbaros son núclidos que tendrán igual masa. Ejemplos de los isóbaros son, por ejemplo, calcio y argón, donde tenemos claramente definido que su número atómico del calcio es 20 y el número atómico del argón es 18. Sin embargo, observen que el número de masa en ambos es el mismo, 40. A estos son a lo que nosotros vamos a conocer como isóbaros. Otro ejemplo de los isóbaros son carbono y nitrógeno, específicamente hablando de carbono 14 y nitrógeno 14, donde carbono tiene un número atómico de 6 y nitrógeno tiene un número atómico de 7, pero ambos poseen la misma masa, por tanto se denominan isóbaros. Finalmente, el tercer tipo de núclidos son los isótonos, cuyo significado es iso igual tonos tensión. Refiramos tensión con respecto a la tensión que van a sufrir estos núcleos al momento de fraccionarse en una fisión nuclear. Estos núclidos pertenecientes a elementos diferentes poseen diferente número de protones e igual número de neutrones, por lo tanto, tienen diferentes números de masa. También son núclidos con propiedades físicas y químicas diferentes. Aquí tenemos unos ejemplos de isótonos. Como ya habíamos definido, los isótonos van a tener mismo número de neutrones. Por ejemplo, magnesio y sodio. Magnesio y sodio tienen diferente número atómico, 12 para magnesio, 11 para sodio. Sin embargo, cuando nosotros calculamos el número de neutrones, en ambos se obtiene un resultado de 12. A estos se les van a denominar isótonos.